Muy buenos días, amados hermanos. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos ha brindado de llegar a tantos hogares por este medio. Y agradecemos el trabajo de muchas personas que detrás de telones han hecho posible que todos estos mensajes puedan llegar y tener este alcance. Alabamos al Señor y esta mañana vamos a comenzar con una oración. Voy a pedir que todos puedan cerrar sus ojos y podamos orar. Padre que estás en los cielos, nosotros en el nombre de Jesús, esta mañana oramos dándote gracias y pidiendo que tu unción venga sobre nosotros y que este mensaje pueda calar en cada corazón y que tú puedas, Señor, en este mensaje hablar a cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo pueda ungir y bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros estamos tomando el tema general que es el ministerio del nuevo pacto. Estamos en la sección que corresponde o la serie que corresponde al poder de la resurrección y este es el mensaje número 24 que su título es La conducta de un ministro del nuevo pacto. Es bueno señalar que estos mensajes están siendo compartidos en medio de mucha unanimidad por el hermano Silfredo y por mi persona. Somos básicamente los que hemos llevado estos mensajes adelante, aunque el primer mensaje fue compartido por el hermano Natanael Balné. Y quiero hacer memoria porque es bueno revisar esto. Cuando comenzamos este trabajo, el hermano Natanael comenzó con el mensaje número 11 y este es el mensaje 24. Este mensaje cierra esta serie, el ministerio del nuevo pacto. Ya la próxima semana nosotros vamos a abrir una nueva serie que no es el ministerio del nuevo pacto. Esa nueva serie va a ser los ministros del nuevo pacto. Pero reflexionando, han sido 14 mensajes y estos 14 mensajes son un periodo aproximado de 3 meses y medio. Durante 3 meses y medio Dios ha podido estar con nosotros, guiarnos, dirigirnos. Sería propicio usar las palabras del Antiguo Testamento, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y amados hermanos, confíen en el Señor. Así como hasta aquí nos ha ayudado, nos continuará ayudando. Nuevamente, palabras de esperanza. Bajen la angustia, bajen la presión que está sucediendo. Confiemos en el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Y así como nos ha guiado y nos ha llevado, continuará con nosotros. Bien, voy a enmarcar este mensaje en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, que dice lo siguiente. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Realmente sería bueno contextualizar un poco en cuanto a lo que representan los primeros versículos del capítulo 1 de Segunda de Corintios. Porque Segunda de Corintios es una carta maravillosa, extraordinaria, que expone muy subjetivamente quién era Pablo. Y es bueno entender que esta carta está siendo escrita en medio de una turbulencia muy grande. Por un lado, Pablo estaba siendo atacado. Pablo estaba siendo acusado. Por otro lado, Pablo estaba experimentando muchas presiones. Y todo esto es mostrado en Corintios, ¿verdad? De manera que Pablo se muestra en Corintios como un hermano que sufre. Él abrió cosas que salían de lo profundo de su corazón. Segunda de Corintios muestra quién era Pablo. Y en Segunda de Corintios nosotros no encontramos a Pablo Superman. Encontramos a Pablo humano. Un Pablo que falla, un Pablo que tiene errores, un Pablo que se enoja, un Pablo que se molesta, un Pablo que sufre como todos los ministros del nuevo pacto. Y me gustaría un versículo que podría mostrar de manera general esto que yo estoy hablando. Es 2 Corintios capítulo 6, versículos 8 hasta el versículo 13. Dice así: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces,
como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en vosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Los corintios hacían reclamos a Pablo, hacían demandas. Pablo se comprometió en hacer una visita. Pablo no pudo cumplir esa visita. Los corintios comenzaron a atacarlo, que si era una persona creíble, que si era una persona confiable, que si así como quedaba mal, de la misma manera sus palabras podrían tener peso espiritualmente, si lo que había dicho era real. Dudaron inclusive de la palabra que Pablo estaba hablando. Y todo esto llevó entonces a una experiencia en la cual Pablo estaba sufriendo mucho y abrió mucho su corazón. También 2 Corintios es una carta de reconciliación, porque en la primera carta a los Corintios Pablo trata muchos asuntos, muchos problemas, y la segunda carta a los Corintios es una carta más esperanzadora. Ya Pablo no trata los problemas de los dones, ya no trata los 11 problemas, ya no habla de tantos asuntos, pero sí muestra quién es y sí muestra lo que Pablo, quién era Pablo para los corintios y sus experiencias y su encargo. Realmente esta carta desvendó, abrió el corazón del apóstol para con la iglesia, y hoy en día esta carta, el mayor valor que tiene para nosotros es poder enseñarnos cómo opera el ministerio del Nuevo Pacto en sus ministros. ¿Qué quiero decir? Que esta carta nos muestra que quien sirve al Señor está bajo la marca de la cruz. ¿Sirves al Señor? Significa entonces que la cruz necesita ser tu marca, los sufrimientos. Quisiéramos simplemente mostrar que el Evangelio todo es un camino de rosas. Quiero decirte no. Tenemos paz en nuestro corazón. Pero todos los que servimos al Señor tenemos una marca. La marca del sufrimiento, la marca de la cruz. Y por eso, para Dios poder perfeccionar a una persona, todos los hermanos que me oyen esta mañana y que de alguna forma están sirviendo, están siendo útiles a Dios, hay un asunto que quiero decirles, y es que nuestro servicio va a ser pasado por fuego. Nuestra vida espiritual va a ser pasada por fuego. Nuestras relaciones van a ser pasadas por fuego. Nuestra comunión con Dios va a ser pasada por fuego. Es imposible que nuestro servicio llegue a ser un ministerio, nuestros dones se desarrollen, nuestro servicio a Dios crezca, nuestra comunión se intensifique, si no hay en nosotros la marca del sufrimiento, la marca de las dificultades. Que quiero decirte lo siguiente, hermano. Quisiéramos esta mañana hablarte de un evangelio lindo, que no tiene problema, pero no es real. Ese evangelio no es real. El evangelio verdadero tiene la marca de la cruz de Cristo. Cuando los primeros cristianos surgieron, ser cristiano implicaba ser aborrecido por la familia, ser botado de las casas. Eso era lo que implicaba. Cuando los primeros cristianos surgieron, ser cristiano era ser rechazado por todo tu entorno social, por tus amigos, por tus vecinos. Eso era ser cristiano. Cuando los primeros cristianos surgieron, ser cristiano implicaba la persecución del Estado, de las instituciones. Me preocupa cuando hoy en día mucho de lo que se predica del Evangelio tiene que ver solamente con el aspecto de la prosperidad, solamente con el aspecto de la bendición, solamente con el aspecto de que Dios puede resolver cada problema. Claro que Dios puede resolver cada problema, no dudamos eso. Y claro que Dios puede sanar y hacer cualquier milagro. Pero no son los milagros los que transformarán tu vida.
No son los milagros que ocurran lo que transformarán lo que tú eres. No son los milagros lo que cambiarán tu carácter. Son los sufrimientos. Quiero poner un punto de equilibrio. Dios puede bendecirte, por supuesto, y puede darte una buena casa, un buen carro, un buen trabajo. Pero el centro de Dios no es esa bendición de cosas solamente materiales. Alabamos al Señor cuando Él puede darnos cosas materiales. Enaltecemos al Señor, pero no es el centro de nuestro evangelio. El centro de nuestro evangelio, el centro de lo que predicamos, de lo que llevamos adelante, el centro de este ministerio del nuevo pacto es el espíritu transformador. Y ese espíritu transformador necesita llevarnos a situaciones de presión, a situaciones de tribulación, como cuando horneas una torta. No puede estar lista si antes no pasa por horno. Y los cristianos que sufren son los cristianos que maduran. Los cristianos que tienen problemas son los cristianos que crecen. No en vano, la iglesia en Esmirna, en Apocalipsis, es descrita como la iglesia sufriente. La iglesia que sufrió las 10 grandes persecuciones del Imperio Romano. Los emperadores no pudieron acabarla. Al final, dijeron lo siguiente: la sangre de los cristianos es como semilla. Señor Jesús. Por eso voy a permitirme entonces abrir este 2 de Corintios, en el capítulo 1, con 2 versículos que pueden ayudarnos a entender lo que yo estoy diciendo. Dice el versículo 3 de 2 de Corintios, capítulo 1, lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Subraya esa palabra, tribulación. Para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Aquí está diciendo que Él permite tribulaciones y allí entonces nos consuela. Y eso hace que nosotros podamos consolar a otros. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y voy a tomar este pasaje, ¿verdad? Porque allí tribulación, aflicción, es una palabra que en griego es glipsis. Glipsis. Y esa palabra significa presión. Pablo está hablando aquí de presión, tribulación, aflicciones. Y permítanme mostrarlo de manera gráfica. Los prisioneros que eran tomados en la antigüedad y se negaban a confesar, ellos eran puestos acostados en el piso. Se acostaban en el piso y allí venía la presión para que ellos confesaran. ¿Cuál era la presión? Un inmenso peso era colocado sobre el pecho del prisionero. Y allí el prisionero comenzaba a experimentar asfixia. El peso no lo dejaba respirar. Pero si el prisionero aún no hablaba, el peso era aumentado. Y entonces el prisionero sentía mayor presión, no podía respirar. Y si todavía no confesaba, la presión aumentaba. Y llegaba un momento en que si el prisionero no confesaba, era literalmente aplastado por el peso que estaba siendo puesto sobre su pecho. Eso significa plipsis, que aquí, en nuestro contexto, es tribulación, y en el versículo 5, aflicción. ¿Alguna vez has sentido que te falta el aire? Sí, no estamos hablando del COVID-19. Estamos hablando de que pasan cosas, vienen lágrimas, no sabemos qué hacer, viene la presión. Quiero decirte, amado hermano, que el Señor te está transformando.
y que hay un propósito en todo aquello que el Señor está haciendo en tu vida. Y que ese sufrimiento no pasará sin que Dios se añada a nosotros y nos permita crecer. Por eso aprendamos a dar gracias a Dios en medio de cualquier situación. También Pablo tuvo que abrir su corazón porque estaba muy presionado y estaba siendo atacado. Las personas de afuera lo estaban atacando, los judaizantes lo estaban atacando, los hermanos de la iglesia lo estaban atacando. Y Pablo mostró muchas cosas que no mostró en otras epístolas. Mostró su lado humano, su lado de cómo llevaba adelante este asunto de la tribulación. Y en el versículo 8 del capítulo 1 dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Para ser claros, hermanos, es difícil explicar cuál fue esta tribulación. Algunos escritores señalan que pudiera ser el alboroto que se dio con Diana de los Efesios y con el platero Demetrio, que ellos casi los matan. Pero por lo que describe aquí Pablo, no podemos asegurar que esa fue la situación. Sin embargo, fue una situación dura, muy dura. El apóstol era un hombre fuerte, de carácter fuerte, físicamente fuerte, de convicciones fuertes. Y Pablo tuvo que, en este problema, abandonarse. ¿Qué significa abandonarse? Llegar a decir: Dios, creo que ya no hay más escapatoria, creo que aquí moriré. Y aquí está hablando de morir físicamente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados. Anote esa palabra, abrumados. Ahorita la vamos a revisar. Sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí esta palabra, ¿verdad? Abrumado, ¿verdad? Que aparece en el versículo 8. Fuimos abrumados sobremanera. En griego es vareo. Vareo. ¿Qué es vareo? Un luchador entraba en la arena romana y lo que estaba en juego no era una medalla. Lo que estaba en juego no era un trofeo ni una corona de laureles. Lo que estaba en juego era su vida. Si él no ganaba, su vida literalmente era perdida. Por lo tanto, él luchaba con un oso, él luchaba con un león, él luchaba con alguna bestia salvaje o con otro hombre con diferentes características, con diferentes armas. Y vareo significa lo siguiente: es pelear de tal manera que las fuerzas se acaben. Es luchar, pero de tal forma que una persona pueda caer al piso porque sus fuerzas físicas se acabaron. Recordé la experiencia de Sansón cuando mató a 1000 filisteos y dice la Biblia que Sansón desfallecía, se le fueron las fuerzas. Vareo significa que la persona ya no tiene la capacidad de controlar sus músculos. Es como que agotó toda su energía, agotó todas sus fuerzas peleando, ya no da más. Esa es la palabra que usa Pablo cuando dice aquí abrumados. Y realmente Pablo, cuando dice que fue abrumado, es porque ya Pablo no tenía más fuerzas. Se agotaron las fuerzas. Lo que quedaba era descansar en Dios, pasara lo que pasara. Y vi un video
que ilustra un poco, más o menos, lo que significa vareo. Es el video que sigue a continuación. Muhammad Ali y Joe Frazier tuvieron una de las peleas por el Campeonato Mundial de Boxeo de los pesos pesados, que es considerada una de las más duras de la historia. El combate es tremendo y a lo largo de muchos rounds se estima que se pegaron más de 450 puñetazos. Promediando la pelea, ya Ali no puede más. Había recibido tantas piñas, al igual que su rival, que llega a su esquina y le dice al entrenador: no puedo más, abandono. El entrenador lo tranquiliza, lo inspira y lo convence de que salga y pelee un round más. Sale, pelea, pega, recibe, termina el round y vuelve muerto. Y le dice: no puedo más, tirá la toalla porque no tengo más fuerzas. El entrenador, el célebre Angelo Dundee, le dice que tiene que seguir peleando. Lo tranquiliza, lo contiene y lo inspira a que salga y pelee un round más. Ali no estaba convencido, pero finalmente sale como puede y pone lo mejor de sí otra vez. Recibe más trompadas, pega las que puede, termina el round y vuelve muerto. Se desparrama en la silla como puede y dice: ya está, terminé, tirá la toalla. El entrenador lo escucha, lo contiene y finalmente le dice: te voy a pedir un solo favor. Cuando suene la campana, simplemente parate y anda al centro del ring. Ali escucha y con la poquísima fuerza que le quedaba, cuando suena la campana se para y casi arrastrándose llega al centro del ring. Y ahí se produce el milagro, porque su rival, Joe Frazier, no es capaz de pararse. Ali es nuevamente campeón mundial. Siempre hay momentos de la vida en donde la realidad nos golpea duro. Nos sentimos morir, pero por suerte no nos morimos. Por eso la clave es ser capaces de pararnos una vez más. Estas situaciones de presión están principalmente relacionadas con el cuidado y la atención de los hermanos. Las iglesias, los jóvenes, los adolescentes, las familias, nuestras familias. Amado hermano que está sentado escuchando este mensaje, no tienes idea de las vigilias de un ministro, de las noches en que el sueño simplemente huye por la presión que tienes de cuidar a los hermanos, de atender a los hermanos, de problemas no resueltos. La mayoría de los hermanos no tiene idea de los ayunos y de las oraciones de los hermanos que ministran. La mayoría de hermanos no tiene idea de las lágrimas. No todo se dice. Y Pablo fue forzado a decirlo en 2 Corintios por la presión que él estaba experimentando. Hermano, cuando empiezan a surgir problemas entre los hermanos, entre las iglesias, hay un frío, hermano, que recorre el estómago. No sé cuántas veces la presión, uno siente como que, wow, como que va a enfermar cuando nos tocó atender problemas entre hermanos, problemas entre iglesias. Principalmente en lo que respecta a la división y principalmente en cuanto a las iglesias cuando no toman el sano camino del consejo para la dirección, para poder llevar a los hermanos a ser direccionados. Es como el pastor literal que está en un campo y no encuentra cómo llevar a las ovejas porque se dispersan. No saben, hermano, el dolor que se siente en el corazón cuando un hermano tristemente cae en pecado. Y aprendan, hermanos, a valorar a los hermanos que les sirven. Aprendan a valorar a sus ministros. Aprendan a valorar a aquellos hermanos que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de la iglesia. Los corintios no valoraron a Pablo. Los corintios atacaron a Pablo, criticaron a Pablo. Y realmente, hermano, Pablo dio todo
pasando por todas las dificultades. Porque toda esta presión que hablamos, tlipsis, vareo, todas estas palabras tienen que ver, hermano, con la presión que sucede cuando intentamos cuidar a los hermanos y cuidar a las iglesias. Algunos versículos, Gálatas 4:19, dice así. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Algunos versículos, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Y también 2 Corintios 11, del 27 al 28. 2 Corintios capítulo 11, del 27 al 28. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas sobre lo que mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amados hermanos, no saben ustedes realmente cómo nuestras familias son blancos de ataque. Los ministros, los hermanos que sirven, los errores familiares se ven con una lupa más grande que el resto de los hermanos. Los errores de nuestros hijos, los errores de nuestras esposas. Yo no estoy intentando con esto justificar ninguna actitud de ningún ministro que haya procedido mal. No es mi actitud esta mañana. Pero no saben, hermanos, cuánto los ministros son atacados por cada asunto que sucede. Por eso, un ministro del nuevo pacto conoce al Dios que resucita a los muertos. Pablo tuvo que abandonarse. Cuando hoy dice sentencia, allí la palabra sentencia es como que Pablo oraba y pedía, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Y el Señor le dijese, no hay solución, la solución es que vas a morir. Señor, pero hay algo que hacer, no hay nada que hacer, vas a morir. Esa era más o menos la situación que estaba siendo presentada. Y en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice así. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Un ministro del nuevo pacto no confía en él mismo, no confía en sus habilidades, no confía en su capacidad, no confía en el dinero que tiene, no confía en sus bienes, confía en Dios que resucita a los muertos. La capacidad de Pablo es entender que Dios podía, sobre cualquier situación de presión, llevar adelante la obra. ¿Cómo sería? Dios tendría la forma de hacerlo. ¿De qué manera? Muchas veces no lo sabemos. Simplemente avanzamos en obediencia y Dios abre. Simplemente caminamos hacia donde Dios dice y las cosas suceden de manera milagrosa. Dios nos hará pasar a todos por aflicciones según la medida de cada uno. Algo sí estoy seguro, todos seremos probados. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice así. Pero nosotros este es 1 Corintios 10, 13, estoy en 2 Corintios, disculpen. 1 Corintios 10, 13 dice así. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, hermanos, pero fiel es Dios. Esta mañana, hermano, fiel es Dios. Dígale al hermano que tiene al lado, que está escuchando este mensaje, fiel es Dios. Dite a ti mismo, dilo de allí de donde estás sentado, fiel es Dios. Fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Y por eso, cuando Dios te hace pasar por una experiencia, te da las herramientas no solo para crecer, sino para poder ayudar a otras personas. James Matthews Barrie es el autor de Peter Pan. Y se cuenta que James Matthews Barrie perdió a su hermano David cuando él tenía 6 años y David tenía 13 años. Fue un terrible accidente porque David estaba patinando y allí sucedió un accidente y murió. Fue trágico y muy doloroso. Pero se cuenta que a partir de allí, muchas personas que perdían a sus hijos venían a pedir consejo a la madre de Barrie. Venían a encontrar consuelo en la experiencia que ella había pasado y había tenido. Así que, amado hermano, no menosprecies ninguna experiencia. No menosprecies ningún dolor que hayas pasado. Quiero decirte, personalmente, cuando tenía 17 años, mi hermano Daniel, de 15 años, partió con el Señor. Y era un joven, sano, sin problemas. Pero un día, por un accidente, Dios determinó tomarlo. Y fue muy duro para mí. Pero hoy yo puedo decir, casi nunca había dicho esto, que esa experiencia fue una marca en mi vida. Hoy yo puedo decir que esa experiencia sirvió para que otros fuesen consolados. Y hasta el día de hoy, muchas de esas experiencias han hecho lo que soy hoy. Y muchas de esas experiencias de sufrimiento me han llevado a entender y a conocer y a ser empático y a poder entender situaciones que de otra forma quizás no pudiese entenderlas o no pudiese ayudar a los hermanos. Por eso en 2 Corintios, en medio de tantos ataques, Pablo habla de su conducta, su testimonio, su vivir. 2 Corintios 1:12 es un versículo maravilloso. Allí Pablo habla de la conciencia. Vamos a leerlo nuevamente. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Parte de lo que Pablo está hablando, abriendo su corazón en medio de la presión, él muestra una conciencia pura. Señor Jesús, la obra que hagamos, hermano, dependerá del tipo de persona que seamos. Obrar para Dios no es hacer una actividad para Dios. Obrar para Dios es que la vida de Dios fluya. La obra es el resultado de la vida. Sin vida no hay obra. Es por eso que cuando servimos a Dios, primero está la espiritualidad, primero está la búsqueda y después están las capacidades. Si usted me pregunta hoy, ¿son útiles las capacidades? ¡Claro! Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que buscar la técnica para hacer las cosas. Solo quiero decirte algo, la técnica y la preparación no son suficientes. Son útiles y Dios va a usarlas, pero lo primero es la espiritualidad. La espiritualidad requiere la parte técnica, pero la parte técnica sin la espiritualidad no es nada. Y la espiritualidad sin la parte técnica también no ayuda mucho, porque muchos asuntos requerirán conocimiento. Ahora, ¿cuál es la forma de usar esos conocimientos? Pablo podía decir entonces que en su servicio a Dios, él tenía conciencia limpia. Y aquí cuando nosotros hablamos de conciencia, la conciencia es la puerta para conducirnos al Espíritu. Si hemos ofendido, si hemos pecado,
si tenemos asuntos por resolver, si tenemos deudas que no hemos pagado, si tenemos ofensas a los hombres, si hemos ofendido al Espíritu Santo, nuestra conciencia no está tranquila para servir. Y una cosa más, amado hermano, puede que nadie haya visto lo que tú hiciste. Nadie, solo tú. Pero quiero decirte, Dios omnipresente lo vio. Y tu conciencia no te dejará tranquilo hasta que te hayas puesto a cuenta, primero con Dios y después con los hombres. Qué fácil, hermano, qué fácil es tener una rencilla con un hermano. Qué difícil es pedir perdón. Qué fácil y ligero ofendemos. Pero qué difícil, hermano, reconciliarnos. Qué fácil rompemos una relación con un hermano. Pero cuán difícil es rehacer esa relación. Es por eso, hermanos, que cuando servimos, una palanca, una clave, un soporte, es una conciencia limpia. Tu conciencia no puede acusarte para que tu servicio a Dios sea diáfano, claro, puro, transparente, fuerte, adelante, empujante tu conciencia. Primera de Juan 1.9 dice así. Primera de Juan 1.9 dice así. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y si necesitas apoyo espiritual, te puedo garantizar que en la iglesia hay hermanos espirituales que están dispuestos a escucharte. No para juzgarte, sino para darte los principios en cuanto al problema y a la dificultad que estás pasando. No menosprecies a esos hermanos que han tenido experiencias como las que tuvo Pablo. Señor Jesús, también dice en 2 de Corintios capítulo 1, habla de sencillez. Dice con sencillez. Y aquí la palabra sencillez es como el mirar de la paloma, que es simple, que mira una cosa. Nuestro servicio no puede tener un doble propósito, lo hago por esto y por aquello. En lo que nos enfocamos a Dios hay un solo propósito, vamos hacia adelante, a lo que Dios quiere. Y quisiera contar una anécdota que fue real. Estábamos yendo a una conferencia en Brasil, en Sumaré, São Paulo, y recibimos un mensaje. El hermano coordinador de la conferencia, nuestro amado hermano Esramá, pidió que llevásemos un vasito de yogur vacío. Era simple la instrucción. Simplemente comprar un yogur, comerse un yogur y llevar el vasito, simplemente el vasito, ya llevarlo vacío. Hermano, hubo todo tipo de conjeturas. Que si un vaso de vidrio, que si un vaso de esto, que si aquello, que si servía otro vaso plástico, que si esto, que si aquello, que si el otro. Era una simple prueba de sencillez para una actividad que se tenía programada en la conferencia. Pero esa sencillez. ¿Qué tan complicado es comerse un yogur y llevar un vaso? ¿Qué tan complicado es? Pero eso muestra, hermano, nuestro nivel. Y por eso Dios pide cosas sencillas que nos cuesta cumplir. Porque sencillez es simplemente obediencia. Cuando Dios habla, necesitamos aprender a obedecer y no a cuestionar. Pablo fue juzgado por su error. Somos humanos, hermano. Pablo se comprometió con los corintios a hacer una visita. Y tal visita no se cumplió. Hermanos, realmente, cuando la segunda carta a los Corintios está siendo escrita, Pablo
acaba de enviar una primera carta mientras está en Éfeso. Y esta segunda carta es enviada desde Macedonia, cuando él primero se encuentra con Tito en Troas y luego escribe la carta y la envía. Y cuando Pablo está en Éfeso, él todavía no ha terminado asuntos. Ya él se había comprometido en ir, pero no había terminado asuntos en Éfeso. Y por otro lado, el estado de ánimo de Pablo todavía requería orar un poco más antes de tener contacto con los hermanos. Pero cuando Pablo no se presenta, los hermanos lo juzgan de incumplido, de irresponsable. Vamos a ver 2 Corintios 1, 15 y 16. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea, el 17. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza. O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que no haya en mí sí y no. Lo que se juzgaba de Pablo era lo siguiente. Lo que se juzgaba de Pablo es que si era un hombre de palabra, si era un hombre confiable, si era un hombre creíble, y si la palabra que estaba hablando de Dios era algo real, o simplemente Pablo tenía una segunda intención. Todas esas conjeturas fueron hechas por los corintios. Señor Jesús, allí los enemigos aprovecharon el error de Pablo para comenzar a atacar, para influir en la mente de los corintios. Amados hermanos, esta es la forma como Satanás ataca. Un pequeño error de los hermanos que sirven desata un gran fuego en la congregación. Entonces, Pablo defiende su ministerio. Vamos a tomar el versículo 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y en cuanto a que pongan en duda la palabra de Dios, dice el 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y Pablo da un versículo maravilloso para mostrar que la palabra de Dios es 100% fiable. Y que aunque Él haya errado, la palabra de Dios siempre se cumple porque en Él está el amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Señor Jesús, un ministro de Cristo aprende a vivir en el Espíritu. Y quiero decir algo, en ocasiones el Espíritu Santo puede cambiar una programación. Los hermanos que sirven saben que necesitan tener una agenda. Los hermanos que sirven saben que necesitan tener fechas, que necesitan tener algún tipo de programa para poder ordenarlo. Pero sobre la fecha, sobre el programa, sobre la planificación, está Dios. ¿Cuántas planificaciones has hecho durante esta cuarentena? ¿Cuántos programas tenías? ¿Cuántos planes tenías? ¿Y cuáles te permitió el Señor llevar adelante? Eso muestra que muchas veces no está en nuestras manos controlar algo. De nuestra parte seamos ordenados, de parte de Dios seamos obedientes. Pablo propuso ir a Corintios, pero realmente Pablo no consiguió ir a Corintios. De hecho, el versículo 23 del capítulo 1 de 2 de Corintios dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, escuche bien, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Pablo intentó en el capítulo 16 del libro de los Hechos ir a Asia, pero cuando está yendo hacia Asia, el Espíritu no se lo permitió. Intentó ir a Bitinia. Vamos a leer este versículo y ya estamos terminando. Hechos 16. Dice así:
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Te hago una pregunta, ¿el Espíritu te prohibiría hablar la palabra? Porque aquí lo hizo. Y cuando llegamos a Misia intentamos ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Porque el Espíritu tenía una orden clara. Pablo debía pasar a Macedonia. Por eso cuando está en Troas, viene el varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Era la intención de Dios. Entonces, el versículo 21 dice, porque el que nos confirma con vosotros en Dios y el que nos ungió es Cristo. Y aquí la palabra confirmar es como conectar, es un tipo de conexión. Hay un fluido eléctrico y ese fluido eléctrico llega hasta nuestras casas. Mira los bombillos cercanos, mira los aparatos, mira, observa el dispositivo que te está mostrando este mensaje, el televisor, el teléfono o la tablet. Todos esos dispositivos requieren de un flujo eléctrico. Ahora, ese flujo eléctrico es interrumpido cuando la cadena de continuidad eléctrica se rompe. Aquí confirmar es como la conexión que no se rompe desde el generador eléctrico hasta la casa. Dios habla y esta cadena pasa a los apóstoles y luego pasa por una comunión a todos los servidores hasta que al final todos disfrutamos en la iglesia. Aquí ese es el sentido de confirmar. Pero también el versículo 21 habla de que nos ungió. Y esto de que nos ungió es la muestra de que Dios nos dio su Espíritu Santo. El Salmo 133 dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, que es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Solo que esa unción que recibimos, ¿verdad?, que es esencial, termina también con un proceso de sellar, en el cual Efesios capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente. Y ya estamos terminando. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Y en segunda de Corintios capítulo 1 termina con las arras. Ahí finalizamos. Segunda de Corintios capítulo 1 dice aquí, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La arra es el compromiso de que algo va a ser cumplido. En la antigüedad, en un matrimonio, se daban las arras. Era la parte creíble de que alguien realmente iba a cumplir. Él traía de su ganado, traía un pedazo de tierra, traía cosas para mostrar lo que él tenía y que cumpliría. Pero también cuando una persona hacía un contrato legal, entregaba en garantía algo. Eso eran las arras. Es como si usted tome un crédito bancario y usted tiene su casa. Su casa es la garantía de que el crédito va a ser pagado. Y nosotros tenemos la garantía en nuestro espíritu. Nuestro espíritu son las arras. Hermano, alégrese. Todo va a ser cumplido. El que lo regeneró, Él prometió que seríamos transformados y vamos a ser transformados. Y esas arras son nuestra garantía. Están en nuestro espíritu. Dios les bendiga. Aleluya, es un placer. Ayúdanos dándole like a nuestro video, suscríbete en nuestro canal y por favor síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Iglesia en Cabudare, Instagram, @Iglesia en Cabudare. También a través de nuestras redes sociales podemos responder tus preguntas, entrar en contacto, interactuar